de la clase pasada son muy importantes. Entonces, como que hagamos un esfuercito y tratemos de estar aquí como presentes. ¿Listo? Bueno, primero les quiero dar algunos como anuncios parroquiales y es más como un llamado de atención. No sé si a la profe Jacqueline y al profe Manuel les habrá pasado lo mismo, pero a mis estudiantes específicamente o en mis estudiantes he notado que no han hecho participación en los foros. Tengo muy pocos mensajes en donde simplemente como que seleccioné la letra no sé qué, pero no hay ejercicios, no sé si es que no hemos comprendido la dinámica como tal, pero me tiene como muy preocupada el hecho de que no estamos como muy activos en esos foros y realmente allí es donde colocan ustedes el avance de sus ejercicios para que nosotros los tutores hagamos la respectiva retroalimentación. No sé, Jacqueline, si en sus grupos cómo van. En mis grupos creo que ha pasado como lo mismo. Entonces han Ujú. participado muy pocos en seleccionar primero que todo la letra y son poquitos los que han enviado un aporte del ejercicio que están haciendo. Ok. Sí, Laura, Vanessa, qué pena, ¿será que nos puedes colaborar cerrando el micrófono? Gracias. No les había preguntado, pero me cuentan por favor si me están escuchando bien. Perfecto, profe, perfecto. Señora. Ok, listo, vale. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, esa era como la primera, el primer ítem que quería tocar porque realmente sí me tiene muy preocupada. En semestres anteriores no había pasado, pues generalmente nos demoramos, pero no tanto tiempo. Y sí es muy importante, no dejen para última hora. Recuerden que los tutores no retroalimentamos faltando 3 días para el cierre. Entonces, no dejen todo para última hora, es muy importante. O en algunos casos nos saturan tanto con los mensajes que nosotros no damos abasto y nos vamos a demorar un poquito más. Entonces, no dejen todo para el final. Nadie les va a copiar. Esa es otra idea que tienen algunos estudiantes. No, es que yo no pongo los ejercicios porque me copian. Recuerden que ustedes tienen una única letra. ¿Listo? Y esa única letra, nadie se las va a copiar porque es la que seleccionan ustedes. Si yo seleccioné la letra B, nadie más puede seleccionar la letra B en mi grupo, ¿cierto? Entonces, por favor, compartamos los ejercicios. Es muy importante la retroalimentación, en donde nosotros como tutores les digamos, ok, así van bien, acá mejora esto, corrige esta partecita. Si ustedes se dan cuenta, los ejercicios están como ligados unos con otros, entonces es importante que vayamos corrigiendo para saber cómo vamos con el desarrollo de esa tarea. ¿Listo? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de iniciar. Jacqueline, no sé si iniciamos la grabación. ¿Tiene el micrófono apagado, Jacqueline? Ya la inicié y voy a compartirles para que comencemos. Listo, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, algo que nos quieran preguntar de pronto antes de iniciar. Buenas tardes para todos los que están en el chat. Vivo en zona rural y es difícil el acceso a internet, nos dice Juan Pablo Burgos. Sí, Juan Pablo. Ahí en ese caso es importante ponerse en contacto con el tutor y establecer digamos que ya que es difícil el acceso, cómo sería entonces el desarrollo como tal de las actividades, en qué horarios puedes o en qué momentos lo puedes hacer. Entonces ahí sí es como contactarte directamente con el tutor. No sé quién será. Una Yo explicación soy un el poco. tutor de Juan Pablo. Yo ya me Ok. contacté con él. Ah, vale, perfecto. Listo, Juan Pablo. Entonces la propia Jacqueline le puede colaborar, ¿vale? Bueno, creo que no hay más dudas por ahí. Ahí se está viendo, Claudia. Sí, 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 sí. No sé si la podemos hacer tal vez un poquito más grande. Laura que dice, qué pena, tranquila, no hay ningún problema, eso a todos nos pasa. No sé si la podemos ver un poquito más grande, Jacqueline. De Bueno, pronto vamos a darle ver. presentación para que la veamos. Eso, así está bien.
Listo, no sé si todos me cuentan si están viendo la presentación, por favor. Sí, sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden levantar la manita y ahí nosotros estamos pendientes para solucionarles. ¿Listo? Recuerden que estos espacios de CIPAS son encuentros con nuestros estudiantes. Recuerden que aquí estamos la profe Jacqueline, el profe Carlos Manuel y yo, la profesora Claudia, que los acompañamos en estos espacios. Son espacios mucho más cercanos en donde podemos explicarles, aclarar dudas y demás. Este CIPAS particularmente es el CIPAS 2, recuerden que ya es nuestro segundo CIPAS, y es de la tarea 2, que es métodos para probar la validez de argumentos. Bueno, siguiente, Jacqueline. Bueno, lineamientos generales de la tarea 2. Nos gusta darles algunas explicaciones de la tarea como tal, que a veces como que se nos escapa, ¿cierto? O como estudiantes no comprendemos muy bien. Entonces, esta actividad o esta tarea inició el 4 de septiembre y finaliza el 29 de septiembre, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso en el desarrollo de esta tarea? Elegir una letra, A, B, C, D o E, ¿cierto? ¿Qué es importante? No repetir. Igual los tutores estamos ahí muy pendientes de que si Elizabeth escogió la letra A, entonces Juan Pablo ya no puede escoger la letra A, ¿cierto? En ese mismo grupo. Entonces nosotros estamos ahí como muy pendientes. Ese es el primer paso. Segundo, realizar la lectura de las referencias bibliográficas de la unidad 1, que las encuentran en el entorno de aprendizaje, que ya ahorita vamos a ver. Tercero, entregar aportes en el foro, el énfasis que les estaba haciendo ahora hace un momento. Entregar aportes en el foro para ser retroalimentados por el tutor. ¿Cuándo se realiza esto? Desde el 4 de septiembre y hasta el 26. Recuerden que 3 días antes ya no retroalimentamos. Después de esa fecha pueden dejar sus aportes, pero no recibirán retroalimentación. Y algo muy importante, cuando calificamos las tareas, en la rúbrica de evaluación hay un porcentaje específico para aportes en el foro. Si yo no hice aportes en el foro, ¿será que voy a tener algún valor allí? Obviamente el valor será 0 pollito nada, porque no hice aportes en el foro, ¿cierto? Este semestre en las tareas subieron un poquito ese valor, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Luego dicen, ay, pero saqué, no sé, son 100 puntos por dar un ejemplo, ¿y por qué saqué 90 si hice todo? Simplemente porque eran 10 puntos para los aportes en el foro y no lo realizaron. Entonces eso es importante, ¿listo? Y desarrollar que los 4 ejercicios, son 4 ejercicios más un video explicativo, ya lo vamos a ver. Todo esto se entrega en el entorno de evaluación donde diga tarea 2, todo se sube en formato PDF y esa será la tarea 2. Siguiente, Jacqueline. Listo, entonces aquí tenemos ejercicio 1 vale 20 puntos y es proposiciones y tablas de verdad. Vamos a hacer un video de ese ejercicio 1, ¿cierto? Ejercicio 2, aplicación de la lógica fundamental. Un ejercicio 3, ahí están los puntos que vale cada uno. Una demostración de argumentos utilizando las leyes o las reglas de inferencia lógica. Y un ejercicio 4, que es un problema de aplicación. ¿Listo? ¿Qué es importante? La participación en el foro, como ya dijimos, y el documento final. Ahí están los puntos. Miren los puntos que suman para esa tarea. Siguiente. Bueno, Jacqueline, no sé si en este momento me dejas compartir, porfa, para mostrarles el campus. Listo, entonces ya dejo de compartir. Vale. Entonces, esto que les voy a mostrar va a ser muy importante. ¿Listo? ¿Me cuentan si están viendo mi pantalla? Sí, Eso señora. está bien. Vale. Sí, señora. Entonces, ustedes ingresan a pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Aquí tenemos los 3 entornos. ¿Cuáles son esos entornos? Información inicial, aprendizaje, evaluación. ¿Qué es lo primero que yo hago? Ingresar a aprendizaje. ¿Qué tarea voy a buscar? Específicamente la 2, ¿cierto? Pero ¿para dónde me voy antes? Aquí donde dice unidad 1, fundamentos de lógica, contenidos y referentes bibliográficos. ¿Por qué? Porque yo no conozco el tema. Entonces es importante abrir cada uno de estos enlaces que tengo aquí. Algunos son objetos virtuales que se llaman OVA.
Algunos son libros que nos pueden servir para el desarrollo de los ejercicios. Cuando yo ya me he fundamentado un poco, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ir, ahora sí, acá donde dice tarea 2, estamos en momento intermedio. Existe un enlace que se llama Guía de Actividades y Rúbricas de Evaluación, Unidad 1, Tarea 2, Métodos para probar la validez de argumentos. Y existe otro que se llama Foro de Discusión, Unidad 1, Tarea 2, ¿A dónde voy a entrar primero? A la Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación. Clic, ¿cierto? Cuando yo hago clic ahí, me aparecen estos 4 archivos súper importantes. Descárguenlos. El anexo 1 me dice los ejercicios que yo tengo que desarrollar en la tarea 2. El anexo 2 es la guía para el desarrollo de la tarea 2. ¿Qué quiere decir esto? Son ejemplos de esos ejercicios que ustedes tienen que resolver. Es muy similar los ejercicios que están en este archivo a los que vamos a desarrollar. El anexo 3 es la plantilla, es decir, sobre el archivo que ustedes van a desarrollar la tarea 2 para que todo les quede mucho más organizado. Y el otro archivo que se llama Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, allí les explican qué es lo que tienen que hacer y la rúbrica, es decir, qué les vamos a evaluar. Si ustedes saben qué les vamos a evaluar, pues eso es lo que ustedes van a hacer, ¿cierto? Entonces descargan y empiezan a abrir cada uno de ellos. Vamos a mirar el 1. Estamos viendo el archivo en este momento. ¿Me confirman, por favor, que dice anexo 1? Sí. Vale, perfecto. Entonces, estamos en anexo 1, ejercicios a resolver tarea 2. A veces los estudiantes se pierden y no entienden como tal qué es esto. Aquí simplemente nos están explicando cómo se llama la tarea y tenemos esta tabla. En esta tabla, ¿qué hacemos? Colocamos nuestro nombre frente a los ejercicios que vamos a desarrollar. Si yo quiero desarrollar los ejercicios A, entonces yo escribo aquí, como es mi nombre, Claudia Inés Rico Conde, y lo comparto en el foro. Y con eso ya su tutor y los demás compañeros saben que ustedes van a hacer los ejercicios A, ¿cierto? Como seleccionaron los ejercicios A, nos vamos para acá. Ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Entonces aquí está el A, el B, el C, el D y el E. Si yo seleccioné el A, entonces ¿en cuál me voy a concentrar? Pues en el A. Entonces, ¿qué nos dicen? A continuación encontrará las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio 1. Entonces ya voy a decir, ok, me están dando proposiciones simples. Aquí las representan por P, Q, R. Algunos ejercicios tienen 2, otros tienen 3. ¿Cierto? Tengo ahí 3 proposiciones simples y me están dando un lenguaje simbólico, ¿cierto? Tengo aquí un lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, esa es la letra A. Hasta ahí no me han dicho qué tengo que hacer, simplemente me dieron 3 proposiciones simples y un lenguaje simbólico. Vamos después de la E y nos dicen, a partir del argumento que haya seleccionado, recuerden que el mío es el A, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Yo digo, ok, me dieron este lenguaje simbólico, entonces voy a pasarla a un lenguaje natural. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es tautología, contingencia o contradicción. Listo, ese es el segundo punto. Y tercero, generar una tabla de verdad a través de simulador. El simulador lo encuentran en anexo, ahorita les digo en dónde. ¿Listo? Entonces, ya sé que tengo que hacer esos 3 pasos para mi ejercicio A. Pero hay otra cosa aquí. Realizar un video de 5 minutos máximo y que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Hacer una presentación personal básica en inglés. Algunos a veces dicen, profe, ¿todo el video tiene que ser en inglés? Leamos, por favor. Hacer una presentación personal básica en inglés. ¿Cuál es esa presentación personal básica? Nombre, edad, ciudad donde vive y programa donde está matriculado. Eso es en inglés, hasta ahí. Y luego explicamos en forma detallada cómo realizamos el ejercicio 1. ¿Listo? Ese es el video que vamos a hacer. Es un video de 5 minutos máximo. El estudiante, y esto es súper importante, debe aparecer en la grabación de frente y sin filtros. Luego explica en pantalla compartida cómo realiza el ejercicio.
Para la realización del video usan la cámara de un celular, la cámara de un computador, otra alternativa que se les facilite. Podrán usar también la herramienta de Teams, que es lo más sencillo para la realización de la grabación. No nos van a subir un video y van a decir, profe, no, ese video no sube, eso es muy pesado. Obviamente no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir el video a una plataforma de videos. YouTube ya sabemos que es la digamos que la más utilizada, ¿cierto? Pero ahí están las otras que pueden utilizar. ¿Qué comparten ustedes? El enlace, el link, ¿listo? Por favor, y esto también es súper importante, a veces nos mandan unos enlaces y los enlaces no tienen acceso. Entonces, es lo mismo que nada, porque no les podemos valer ese video. ¿Listo? Entonces, antes de enviarlo, antes de colocarlo en el archivo de la tarea, por favor, fíjense que no tenga restricciones para que los tutores los podamos ver. ¿Listo? Y ese sería el ejercicio 1. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O es claro el desarrollo del ejercicio 1? Estamos hablando más Profe, como de la forma. Ajá, no sé quién me habló. yo, profe, me presento, mi nombre es Juan Pablo Burgos. Hola Juan Profe, Pablo, buenas tardes. buenas tardes para todos. Bueno, la inquietud que yo tengo es la siguiente, ok, o sea, hasta el parte de donde digamos que uno selecciona la letra, ¿sí? ¿Cuál es el argumento que hay que dar en el foro? O sea, ahí es en esa parte donde yo estoy perdido, porque yo digo, bueno, listo, selecciono la letra X, Y, Z, bueno, las que están ahí dispuestas, ¿sí? Ajá. Pero en el momento, digamos, del foro, ¿qué es lo que hay que argumentar o qué otra situación hay que adicionar en el foro? O sea, lo que pasa es que esa es la parte donde estoy un poquito perdido. Muchas gracias. Claudia le puede Listo. mostrar uno de sus estudiantes que ha participado para que él sepa. Bueno, sí. Espérame un segundo. Es realmente demasiado sencillo. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, vamos a mirar aquí. Creo que aquí alguien ha participado. Bueno, aquí, este es el foro, ¿cierto? Entonces, aquí está el foro que yo creé, y aquí apareció Shirley y Andrea, ¿cierto? ¿Qué dice Shirley? Buenos días, tutor y compañeros. Los ejercicios que voy a resolver son de la letra E, ¿cierto? Simplemente eso es lo primero que tenemos que hacer. Muy bien, Shirley. Entonces, yo le digo cordial saludo, Shirley. Excelente la lección de la letra. Ahora, desarrollar los ejercicios y publicar en el foro para su retroalimentación. Quedo atenta a dudas e inquietudes. Cordialmente, Claudia Rico, tutora. ¿Qué hace luego Shirley? Entonces se va para acá y dice, ok, seleccioné la letra E, ¿cierto? Entonces Shirley toma estas proposiciones simples, ¿y cierto? Esas tres, toma este lenguaje simbólico, ¿y qué va a hacer? Todo lo que está aquí que les explicaba ahora que tenemos que hacer. Escribimos la proposición en lenguaje natural, generamos una tabla manual, una tabla en el simulador, hacemos un video y listo. Chile dice, voy a ir publicando en el foro, qué sé yo, la proposición en lenguaje natural y la tabla de verdad manual, a ver cómo me va quedando, ¿cierto? Entonces lo publica en el foro. Entonces aquí va a aparecer. Cordial saludo, tutora. Publico o coloco en el foro los avances a mi tarea y los colocan ahí. Puede ser directo o en un archivo Word. Yo realmente a eso no le pongo problema. ¿Listo? Y eso sería entonces, Juan Pablo, cómo se maneja el foro. No sé si es claro o no sé si tengas alguna otra pregunta. O si no fue claro, igual cuéntame. No, básicamente esa era la inquietud que tengo, pues como le digo, o sea, realmente aquí donde yo estoy, el acceso hoy por fortuna, pues está regularmente estable, pero normalmente no Ajá. hay señal acá, sí, pero entonces yo no entendía bien cómo era el procedimiento, pero ya con la explicación que me acaban de dar, ya entonces tengo unas luces más claras y pues Vale. entonces lo otro sería también, bueno, antes de, digamos, de la selección del problema y todo lo demás, me tengo que guiar es por el material bibliográfico, los OVA y los OBI de la unidad 1, es lo que tengo entendido para poder hacer el Sí. desarrollo de esta actividad. Ajá, cuando no conocemos el tema, yo entiendo que hay algunos estudiantes que tienen bases matemáticas o cualquier cosa, entonces dicen, ay, profe, pero yo para qué me pongo a leer eso, ¿cierto? Bien, es válido, si lo pueden hacer no hay ningún problema. Yo les recomiendo que revisen el material bibliográfico para que se empapen del tema antes de. Otros dicen, profe, yo prefiero ir mirando el ejercicio y luego sí voy y busco.
todo es válido, ¿cierto? Todo, absolutamente todo es válido. Voy a pasar a mostrarles otra cosa, ya que Juan Pablo me pregunta eso, y es el segundo archivo que teníamos ahí, que se llama anexo 2, y es este que tenemos acá. Se llama Guía para el Desarrollo de la Tarea 2. Esto es como una copia para ustedes. O sea, realmente es lo mejor que les pudo pasar a ustedes es esto. Acá este semestre nos pusieron más fácil todavía. Tienen imágenes de los conectivos o conectores lógicos y las tablas de verdad. Esto es una gran ayuda. Para quienes ya han ido desarrollando los ejercicios o cuando los vayan a desarrollar, se van a dar cuenta que esto es lo mejor que les puede suceder, tener estas tablas. ¿Listo? Siempre las van a tener para desarrollar esta tarea. ¿Y qué pasa acá? Recuerden en este, perdónenme, recuerden en este otro archivo los ejercicios, ¿cierto? Lo que teníamos que hacer de cada ejercicio. Por ejemplo, Shirley, que era mi estudiante ejemplo, seleccionó la E, ¿cierto? Entonces tenía estas proposiciones y este lenguaje simbólico y tenía que hacer lenguaje natural, tabla de verdad manual, tabla de verdad en simulador, video, ¿cierto? ¿Qué pasa acá en el anexo que les digo yo que es como una copiecita? Miren, nos están dando un ejercicio, estamos en el 1, recuerden que estamos en el 1. ¿Qué nos dan? 3 proposiciones simples. ¿Qué nos dan? Un lenguaje simbólico. ¿Qué hacen aquí? Un lenguaje natural, es decir, están desarrollando un ejercicio que es muy parecido al ejercicio que yo tengo que desarrollar. Tabla manual, hacen una tabla manual, ¿cierto? Tabla en simulador, y aquí clasifican cuando es una contingencia, que eso es algo teórico que ya vamos a ver. Tabla en el simulador, hacen tabla en el simulador, ¿cierto? Y pues el video no lo hacen porque eso ya es algo personal. Pero en este archivo, que es el archivo 2, anexo 2, está para el ejercicio 2 la misma historia. Aquí tenemos el ejercicio 2, que es lo que continúa. La misma. Si yo elegí la A, me están dando esto que tengo aquí, que es un argumento, ¿cierto? Al final me dicen que tengo que hacer. Definir las proposiciones simples, identificar los conectores que intervienen, construir el lenguaje simbólico, es contrario al 1. Determinar si el argumento es tautología, contradicción o contingencia. ¿Listo? Y ya. Y entonces aquí tengo el anexo donde me están desarrollando un ejercicio muy similar. Aquí está. Se definen las proposiciones, se identifican los conectores. Entonces, por eso les digo que esa es como una copia. ¿Sí se dan cuenta? Es como una guía, realmente se llama guía, para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. No sé si es claro, Juan Pablo, y pues todos. Entonces, así como utilizan las referencias bibliográficas, este archivo que es el anexo 2 es clave para ustedes. O sea, ustedes, si tienen ese archivo ahí cuando vayan desarrollando los ejercicios, eso será una gran ayuda. No sé si es claro o si tenemos alguna pregunta. ¿Me cuentan, De por acuerdo, favor? profe, muchas gracias. Muchas gracias. No, solamente era esa como la inquietud que tenía, nada más esto. Solo Ok. otra cosa pequeña. Disculparán ustedes tantas preguntas, ¿no? No, tranquilo, Pero, mejor. ok, Ujú. pero entonces digamos lo que es la parte de cada simbolito, lo digo así, perdonen de pronto la idiosincrasia ahí, sí, pero entonces el Tranquilo. significado de cada simbolito, ¿eso está en el material de los OVA y los OBI o está dentro de la misma tabla que nos explicabas ahorita? De cada simbolito te refieres a los, por ejemplo, esto que tenemos aquí que te estoy mostrando, conjunción, condicional, Eh, bicondicional. Exacto, y la seña como, o sea, como si fuera una Sí, ñ, como una curvita ok, también. sí, perfecto. Esa es la simbología en esta temática y esos son los conectores. Hoy precisamente les vamos a contar de eso y esta información también la encuentran, por ejemplo, en el Padlet, que está aquí el enlace, aprovecho y de una vez se lo muestro. Cuando yo les creé el foro, si ustedes leen todo esto que puse aquí, eso no es una cháchara como para que se vea lleno, ¿cierto? Ustedes realmente deben leer todo esto que les colocamos acá. Mire, aquí están los archivos que están adjuntos, lo que les acabo de mostrar. Ay, perdón. Tiré esta cosa. Y aquí está, video explicativo de tarea 2. Ustedes simplemente le dan clic y abre, ¿cierto? Ahí está el video, bueno, después de esos anuncios malucos, pero ahí está el video. Lo revisan, ¿cierto? Ah, cierre. Y está el Padlet. Ya les muestro de nuevo, pero un segundo que se retó.
Y en el Padlet encuentran absolutamente toda la información, tal cual como nos pregunta ahora, se me olvidó el nombre, Juan Pablo, de los símbolos esos que significan, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el Padlet. Recuerden que les dijimos desde el CIPAS pasado que es Padlet, una pared donde está toda la información. Mire, ustedes aquí tienen todos los archivos que van a necesitar para el desarrollo de esta tarea, ¿cierto? Ahí está todo, absolutamente todo. Entonces buscan tarea 2 y ahí encuentran todo, ¿listo? Mírenme, por ejemplo, por aquí hay videos, que es muy importante, videos de apoyo para cada ejercicio. O sea, aparte de que tenemos ese que les dije que era como la copiecita, también tenemos un video de apoyo para cada ejercicio, es decir, la explicación de cada ejercicio. Miren, video de apoyo ejercicio 1, aquí les explican todo lo que está preguntando Juan Pablo de qué son esos simbolitos, ¿cierto? Entonces está absolutamente todo. Yo siempre les he dicho, los estudiantes de pensamiento lógico y matemático que no hacen las tareas simplemente es porque no quieren, porque tienen absolutamente todo para hacerlas. ¿Listo? Y está muy bien que pregunten ese tipo de cosas para que les orientemos en dónde las pueden encontrar. No sé si ahora sí es más claro. No, perfecto, perfecto. La verdad ya eso ya me disipó bastante el panorama, que estaba como un avión en una tormenta, la verdad no veía nada, pero ya ahora sí ya está más disipado. Muchísimas gracias, de verdad, Vale, gran Juan ayuda. Pablo. No, con muchísimo gusto. Siempre pregunta todas las dudas que tengas, está perfecto. ¿Listo? Ahí Vamos a perdonen volver a lo la cansón un presentación. poquito, Señor. que ahí perdonen un poquito lo cansón, pero entenderán, qué pena. Tranquilo, eso está súper bien que pregunte todo. Vamos a volver aquí a la presentación entonces, ¿listo? ¿Qué vamos a ver entonces? Definición de lógica, elementos de lógica, conectores lógicos, que son los simbolitos de los que hablábamos ahora, y tablas de verdad. Y digamos que el tema que siempre nos causa un poquito de terror son las leyes de inferencia. ¿Listo? Hoy vamos a hacer más énfasis en lo que son conectores lógicos y tablas de verdad, que son los ejercicios 1 y 2. Siguiente. ¿Cuál será el resultado del aprendizaje en esta tarea? Interpretar las tablas de verdad y las reglas de inferencia para probar validez de argumentos. Ese es como el objetivo del aprendizaje. Vamos a conceptualizar específicamente los ejercicios 1 y 2. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, levantan la manito o me cortan, me dicen, profe, una pregunta. Yo no me pongo brava y pregunta. ¿Listo? Vamos a enfocarnos entonces en la conceptualización de los ejercicios 1 y 2. ¿Recuerdan que nos pedían en el ejercicio 1? No sé si tienen por ahí las guías. ¿Qué nos pedían específicamente en el ejercicio 1? ¿De qué nos hablaban? ¿Qué nos daban? ¿Quién nos recuerda? Ahí dice proposiciones y tablas de verdad, descripción del ejercicio. A continuación encontrarán las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio 1. Bueno, Perfecto. sí. Bien, nos dan proposiciones simples y nos dan lenguaje simbólico, ¿cierto? Y nos piden lenguaje natural, nos piden tablas de verdad, ¿cierto? Los ejercicios 1 y 2 básicamente nos hablan de eso que es lenguaje natural, lenguaje simbólico y tablas de verdad, para que nos enfoquemos como en esos temas, ¿listo? Siguiente, Jacqueline, por favor. Bueno, primero vamos a entender qué es eso de lógica. Muchas veces hablamos y hablamos de lógica, pero realmente, ¿qué es eso de lógica? Entonces, es una disciplina que se dedica a inferir principios generales, algunas formas, algunas estructuras o esquemas de razonamiento formales. ¿Para qué? Para determinar si un argumento es válido o no es válido, ¿cierto? Esa palabra lógica viene del griego logos, que significa pensamiento, discurso o razón. Entonces, esa lógica es una disciplina que se encarga específicamente de inferir algún principio general de un razonamiento para determinar si un argumento es válido o no es válido, ¿cierto? Eso es como lo que significa esa lógica. Siguiente. Ahora, ¿qué Bueno, es una ahora vamos proposición? Ay, perdón, Jacqueline, sí. para qué es una proposición. Entonces,
la proposición, que es lo que ustedes van a trabajar en las tablas de verdad, es un enunciado al cual ustedes pueden decir si es verdadero o es falso. En otras palabras, es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Por ejemplo, si yo les digo el letrero este es de color azul, ¿ustedes qué dirían? Que es verdad. Que es Verdadero. verdadero. Y si le Sí. fuera dicho que este letrero que está aquí es de color rojo, ¿sería? Falso. Falso. Sería falso. Entonces, eso es lo que es una proposición. Algo al que lo que puedo decir que es verdad o falsedad. Pero si yo les digo, ¿cómo están? Usted me puede decir que es verdad o que es falsedad. Pero ya no es una proposición. Ya no sería una proposición. Entonces, la proposición es aquella a la que puede usted darle el valor de verdad o falsedad. ¿Listo? O sea que la proposición no puede estar ni en interrogantes ni en signos de admiración. Bueno, muy bien. Bueno, entonces esas proposiciones se clasifican en dos, ¿cierto? Ya que comprendimos como tal el concepto de proposición. Tenemos las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, ¿cierto? Las simples no se pueden dividir, es una solita. Son las proposiciones más pequeñas, se llaman simples, pero también las podemos llamar atómicas. No contienen conjunciones o términos de enlace. Es decir, no uno esto con esto, no, es una solita. ¿Listo? Y las compuestas, por el contrario, si se juntan, varias proposiciones en una sola proposición, se dice que es una proposición compuesta o molecular. Recuerden, simple o atómica, piensen en el átomo que es como lo más pequeñito de la materia, mientras que la otra es compuesta o molecular. Si uno átomos forma moléculas, ¿cierto? Entonces, son las formadas por proposiciones atómicas o simples relacionadas a través, ahí sí voy a unir, voy a pegar a través de conjunciones o términos de enlace. Bueno, aquí nos dan un ejemplo de proposiciones simples. Juan es tutor de la UNAD. El número 10 es primo. Emma tiene 2 años. Cada una de estas, entonces, nos damos cuenta que están solitas, pero se llaman simples, no tienen conectores. ¿Cómo las van a diferenciar de las compuestas? Porque aquí ya aparecen dos proposiciones simples. Entonces, miren, Valeria está en casa y Valeria está trabajando. ¿Cuál es el conector? En este caso sería el i. Entonces, cuando van con conectores, ustedes las clasifican como compuestas. Está lloviendo, entonces hace frío. ¿Sí? Aquí es el conector, entonces sería entonces. Entonces, aquí son dos proposiciones simples. Trabajo de día, sí y solo sí. Estudio de noche. Aquí dos proposiciones simples. Entonces, las van a diferenciar las simples de las compuestas por los conectores. Listo. Ahora entonces, ¿cuáles son esos conectores lógicos? Los simbolitos que nos preguntaba ahora Juan Pablo, ¿cierto? Entonces, miren esta tablita que está acá. Tenemos conectivo o conector, tenemos símbolo, operación y lectura. Entonces, el primero de ellos se llama negación. Esa negación se conoce por esa curvita, como la curvita de la ñ, o también se puede colocar el menos, ¿cierto? Ese es el símbolo. Ahí empezamos con esa famosa simbología. Entonces, cuando negamos, las negaciones se van a simbolizar por ese simbolito, por esa S acostada, o también por un menos, ¿cierto? La operación, entonces ahí nos dicen el símbolo este y la P. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo leemos en nuestro lenguaje natural? Que ya les vamos a decir que el lenguaje natural se lee no P. Entonces, para irnos como entrando un poquito en el cuento, donde dice operación, que está el simbolito con la P, ese es el lenguaje simbólico. Ese es el símbolo que estamos utilizando, ¿cierto? Y el lenguaje natural, ¿cuál sería? Donde dice lectura, que dice no P, ¿cierto? Estamos negando a P. Luego tenemos una conjunción.
En conjunción, el símbolo es esa V al revés. ¿Sí la ven? ¿Sí la identifican? ¿Y qué significa esa conjunción? Y la operación, ahí tenemos una proposición que sería P y otra proposición que sería Q, ¿cierto? Si decimos P y Q, significa que el conector que estamos utilizando es la conjunción, porque está P, el símbolo de I, Q, ¿cierto? ¿Y cómo lo leemos? P y Q. Lo contrario a esa conjunción, ¿qué es? La disyunción. Es una V. Entonces, ese es el símbolo, la operación es P o Q y la lectura es P o Q. Vámonos familiarizando un poquito como con los símbolos. Luego tenemos una disyunción exclusiva. Es la misma V con esa rayita que vemos debajo y se lee o P o Q, ¿cierto? Como que cualquiera de las dos. Implicación o condicional es la flechita. Esa la vamos a ver muchísimo, esa flechita. Si vemos, entonces estamos en la operación tenemos P, flechita, Q. ¿Cómo lo leemos? Esa sería como la simbología, ¿cierto? ¿Cómo lo leemos? P implica Q. Y luego tenemos una doble implicación que también se llama bicondicional, que es la flecha en los dos sentidos. El símbolo es P o cualquier proposición, esa flecha en los dos sentidos y otra proposición. Aquí tenemos Q. ¿Qué quiere decir? Sí y solo sí. P, sí y solo sí. Q. Ya en la medida que vayamos como haciendo los ejercicios, como que nos vamos a ir familiarizando con esto. Ahora lo vemos como, uy, no, esa vaina, y ¿cómo así? ¿Cómo voy a decir P y Q? O cómo digo o qué es todo eso, ¿cierto? Pero en la medida que vayamos desarrollando, ya vamos a ir como comprendiendo un poquito. Del si tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, profe, una preguntita. ¿Sí, alguna? Cuando en implicación también se puede, digamos, en la parte de lectura, decir esto, si P, entonces Q, o tiene que Sí, ser... no, les iba a decir esa partecita, claro que sí. Si P, entonces Q, perfecto. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Ujú. Sí, simplemente son como formalismos, como formas de colocar. Devuélvete un poquito, Jacqueline, como forma de colocarlo. ¿Qué decía por aquí? La parte de un enunciado o discurso que aparece unidas o relacionadas mediante palabras como entonces o y listo. Esas palabras, entonces ya sabemos que esas palabras, es decir, y o, sí, solo sí, sí, entonces, todo eso son los conectores lógicos para que nos vayamos familiarizando, ¿listo? Esto que tenemos aquí son conectores lógicos. Este es el nombre del conector, el símbolo, y este es como lo leemos en el lenguaje natural. ¿Listo? Ahora sí, Jacqueline, siguiente. Bueno, el primer conector que aparece se llama negación. Este conector es unitario, que se aplica a una sola proposición, dando como resultado una proposición compuesta cuyo valor de verdad es opuesto al de la proposición original. El símbolo, como nos decía Claudia, puede ser así el que utilizamos de la ñ o esta rayita por esta pequeña curvita acá, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos me está representando negación. Entonces, si P es verdadero, cuando usted le coloca la negación, cambia el valor de verdad a falso. Y si P era falsa, cuando lo niega, entonces se vuelve verdadero. Entonces, la negación que hace es cambiar el valor de verdad. Si es verdadero, lo pasa a falso y si es falso, lo pasa a verdadero. Pero lo aplica solamente a una sola proposición. Listo. Ahora tenemos la conjunción que ya les hablaba en la tablita. Es un conector lógico que se aplica a dos proposiciones y da como resultado otra proposición, la cual es verdadera cuando ambos valores de verdad son verdaderos y falsa en los demás casos. Para explicarles un poquito, estábamos hablando de conectores, ustedes dirán, pero ¿dónde salen esas tablas ahora si estábamos en los conectores, cierto? Resulta que cuando mediante conectores yo uno proposiciones, eso me lleva a las tablas de verdad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la conjunción, recuerden que es la V al revés, ¿cierto? ¿Y qué significa y?
Ese conector de conjunción me lleva a crear unas tablas o una tabla mejor de verdad, que es la tabla específica para la conjunción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dependiendo del conector que yo utilice, hay una tabla de verdad para ese conector. Entonces, este de conjunción nos dice, la conjunción es un conector lógico que cuando se aplica a dos proposiciones da otra proposición. Y aquí lo vemos en la tabla. Tenemos P y Q, ¿cierto? Y nos lleva a otra proposición. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es verdadera cuando ambos valores de verdad son verdaderos y falsa en todo lo demás. Entonces, para construir la tabla de verdad de la conjunción, el resultado será verdadero solo cuando mis dos proposiciones son verdaderas. Y ahí lo estamos viendo. Ubíquense en la tabla, por favor. Entonces, tenemos P verdadera y Q verdadero. Significa que P y Q, porque recuerden que el conector es una conjunción, ¿cierto? Cuando P es verdadero y Q es verdadero, P y Q será verdadero. En todos los demás casos será falso. No importa que una de las dos sea verdadera. Regla general. Para una conjunción, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Ahorita lo estamos viendo así como muy plano, como muy, como una regla, ¿cierto? Pero cuando ya lo veamos con proposiciones en lenguaje natural, lo vamos a comprender un poquito más. Ya sabemos que el símbolo de la conjunción es la V al revés. La conjunción de las preposiciones S y P se escribiría S y P y se lee S y P. Aquí tenemos P y Q. Las conjunciones se pueden utilizar las proposiciones pueden utilizar letras desde la P, Q, R, S y ahí en adelante. ¿Listo? Y siempre en minúscula. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o si es claro. O sea, profe, qué pena, es que no tengo, no sé aquí cómo se levanta la manita. Qué pena y la corto Ok, así. tranquilo, Juan Pablo. Digamos, esa tablita de las conjunciones, ahí como se ve que dice P, Q, y Q, verdadero, 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 eso es casi lo mismo como si uno lo hiciera con simbología matemática básica, o sea, más por más por menos da menos, que en este caso se reemplazarían simplemente símbolos por letras, algo así. No está muy relacionado, pero algo que es muy importante es que cuando construimos una tabla de verdad, que lo vamos a ver más adelante, dependiendo del número de proposiciones que tenga, entonces vamos a crear la tablita, ¿cierto? Pero eso es cuando nosotros construimos nuestra tabla de verdad, así como nos la piden, por ejemplo, en el ejercicio 1. Estas tablas de los conectores ya están hechas, es como regla general, ¿cierto? Y no aplica para todas las para todos los conectores, perdón, lo mismo. Por eso les digo, enfoquémonos en cada una dependiendo del conector. Esta específica, que es la de la conjunción, nos va a decir siempre que cuando tengo dos verdades, es decir, cuando mis dos proposiciones son verdaderas, el resultado de la conjunción es verdadera. Todo lo demás será falso, es decir, cuando solo una de ellas sea verdadera y otra sea falsa, el resultado siempre sea falso. Y cuando las dos proposiciones sean falsas, el resultado de la conjunción también será falso. Esa es la regla específica para la tabla de verdad del conector conjunción. Cada tabla de verdad de cada conector tiene sus reglas específicas. Y luego que hagamos las tablas de verdad ya para nuestros ejercicios, ahí sí ya vamos a mirar cómo es que se construyen. Pero por ahora, digamos que ya como que determinemos la tabla de cada conector con sus reglas específicas. No sé si me hice entender, Juan Pablo. No, perfecto, profe, perfecto. No, tenía otra perspectiva, pero sí, ya le entendí la idea. Muchas gracias, profe. Listo, vale, Juan Pablo, perfecto. Continuamos. Bueno, realmente lo que Claudia nos quiere decir es que les estamos dando las reglas de matemática que ustedes van a utilizar, de acuerdo al conector, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo identificarlos. El otro conector del que nos hablaba Claudia es el de disyunción, que se utiliza con la letra V, el que nosotros utilizamos, el de vaca. Este es. Entonces, este se llama el de disyunción. Este de disyunción también lo aplico a dos proposiciones. Esas proposiciones entonces inician desde la letra P en adelante. Y recordemos que la debemos escribir en minúscula. Aquí aparece la regla
para ese conector. Entonces, la regla para este conector es, si las dos son falsas, el resultado es falso. Los demás casos es verdadero. Entonces, aquí me interesa en el conector O, es que las dos sean como falsas, para que me dé falso. Y los demás, que son las otras combinaciones, verdad, 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 falsedad, falsedad, verdad, en esos casos me daría verdadero. Entonces, ustedes tienen que aprenderse es como la reglita para cada conector en el momento que vayamos a construir nuestra tabla. Bueno, el siguiente conector que tenemos en nuestra tablita de conectores es el bicondicional. Tal cual, así como hay una tabla para la disyunción, para la conjunción, tenemos otra tabla para el bicondicional que también se llama doble implicación. Este es un conector que al unir con él dos proposiciones generamos una proposición compuesta. Recuerden las simples y las compuestas, ¿cierto? Entonces, esta proposición que se forma, esa proposición compuesta, será verdadera cuando los dos valores de verdad tienen el mismo valor y falsa cuando los valores de verdad son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. Falso, falso, el resultado será verdadero. Y si son diferentes, pues ahí sí, falso. Tal cual como está aquí en la tablita que estamos viendo. Ya conocemos el símbolo del bicondicional, ¿cierto? La flecha con las dos direcciones. Ahí nos dicen, el bicondicional de las proposiciones S y P se escribe S, doble flechita, P y se lee S sí y solo sí, P. Miren la tablita, las proposiciones que tengo son P, Q y el resultado es sí P, sí, solo sí, perdón, sí P, ajá, sí, solo sí, Q. Ahí estamos viendo entonces lo que les decía ahora, cuando tenemos que las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas, el resultado de mi tablita de bicondicional, esto no es general para todos los conectores, específicamente para el bicondicional. Cuando son iguales, cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos, el resultado es verdadero. Y cuando son diferentes, el resultado será falso. Siguiente. La tabla de verdad es una forma sencilla y concisa de mostrar la relación entre el valor de verdad de una fórmula compuesta y los valores de verdad de las proposiciones simples que la conforman. En otras palabras, la tabla de verdad me va a mostrar al final del resultado la validez del argumento, ¿sí? O sea, me va a decir si ese argumento es válido o no lo es. ¿Sí? ¿Cómo se construye esa tabla de verdad? Con esta potencia. Entonces, la base va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque recuerde que estamos trabajando proposiciones, entonces las proposiciones pueden ser o verdaderas o falsas. Por eso ese siempre va a ser este valor. Y n me va a representar el número de proposiciones. Por el momento nosotros hemos trabajado 2 proposiciones, pero usted puede trabajar con 2 o más proposiciones. O sea, puede quedar 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, el n es el que me va a marcar el número de proposiciones. Listo, perfecto. Ah, Ok, espérame un segundito, Jacqueline. Entonces, tal cual como estábamos explicando antes, observen aquí. Una cosa son las tablas de verdad para cada conector, que era lo que veníamos viendo, ¿cierto? La de la disyunción, la de la conjunción, la del condicional, bicondicional. Esas son esas tablas de verdad establecidas que yo se las mostraba, les dije que están en ese archivo, que es la guía para desarrollar los ejercicios, que es el anexo 2, ahí las van a encontrar. Está la tabla de la conjunción, la de la disyunción, la del bicondicional, la del condicional. Esas son tablitas hechas que van a ser una guía para ustedes, ¿cierto? Para desarrollar los ejercicios. Y otras son las tablas de verdad que les piden en los ejercicios 1 y 2. Las de los conectores ya están hechas, ya regla general, ahí están, ¿cierto? Basados en esas tablitas, vamos a desarrollar entonces las tablas de verdad para nuestros ejercicios, ¿cierto? Vamos a la anterior, Jacqueline, porfa. Tal cual como nos explicaba la profe Jacqueline, para crear estas tablitas de verdad, entonces vamos a utilizar esta potencia que tenemos acá.
nos decía la profe Jacqueline. N es el número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones hemos usado nosotros? 2, ¿cierto? En los ejercicios así que hemos visto como sencillos. Pero, tal cual como ella nos decía, pueden haber más proposiciones. Siguiente, y eso es lo que vamos a ver aquí, así algo súper sencillito. Aquí nos dan una proposición. ¿Quién quiere leer esta proposición está en lenguaje simbólico? ¿Cómo la leemos? ¿Quién la quiere leer según lo que ya vimos de esos conectores? ¿Cómo se leería esto? ¿Quién se arriesga a leerla? No importa que nos equivoquemos, esa es la idea, de hecho. Delcy. Buenas, profe. Esta Hola. primerita, ¿cierto? Sería negación P o negación Q. Ok, perfecto. Muy bien. O lo podemos leer no P o no Q, ¿cierto? Entonces nos dice que para esa proposición tenemos la siguiente tabla de verdad. Recuerden la formulita de la potencia, 2 a la n, ¿cierto? Como el lenguaje simbólico tiene dos premisas, ¿cuáles serían esas premisas en este caso? O esas proposiciones, ¿cuáles serían en esto que acabamos de leer? Nos están diciendo que son dos, ¿cuáles son? PQ. PQ, perfecto. Como son dos, entonces resulta que esa n, 2 es la base, ¿cierto? Es ahí como una constante. Esa n es el número de proposiciones que yo tengo en mi argumento. En este caso tengo 2. ¿Qué significa que voy a elevar 2 a la 2? ¿Eso es igual a qué? A 4. A 4. Entonces, ese 4, ¿qué me va a indicar? Como nos dice ahí en esa observación, después de la fila del encabezado, que es donde colocamos las proposiciones, la tabla de verdad debe tener 4 filas. En este caso, entonces, es 2 a la 2. Ya sabemos por qué, porque tenemos dos proposiciones que son P y Q. Entonces, esa potencia 2 a la 2 es igual a 4. Y ese 4 que me indica que debo tener 4 filas. Y ahí las estamos viendo en la tabla de verdad, 4 filas. Ahora, si son 4 filas, tenemos que distribuir en la primera columna. Recuerden que filas son las horizontales, ¿no? Y columnas son las verticales. A veces confundimos esos términos que nos parecen como muy sencillos, pero a veces en eso como que nos enredamos. Entonces, las filas ya sabemos que por nuestra fórmula son 4, ¿cierto? Ahora vamos a mirar las columnas. ¿Qué vamos a ubicar en las columnas? Primero vamos a ubicar las proposiciones que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? P, Q. Por eso aparecen ahí de primeritas, ¿cierto? Y ahora, como tengo 4 filas, para la primera columna específicamente, tengo que dividir esas 4 en 2. Y significa que a las 2 primeras le voy a colocar verdadero y a las 2 últimas les voy a colocar falso. Por eso ustedes ven ahí que aparece verdadero, verdadero y luego falso, falso. En la siguiente voy a dividir de nuevo en 2. 2 dividido en 2, 1. ¿Qué significa? Que voy a colocar un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. ¿Me cuentan, por favor, si hasta ahí es claro o no es claro? Ok, ahí me colocan manitas que sí. Perfecto. Ya sabemos entonces por qué mi tabla de verdad tiene 4 filas. Ya sabemos dónde ubicamos las proposiciones así solitas. No hemos hablado nada de negaciones, ¿cierto? Y ya sabemos cómo es que ubico los verdaderos y los falsos, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿será que alguna de esas dos proposiciones en el argumento que me dan aparece negada? Solo la proposición, no todo el argumento. ¿Cuál aparecerá negada? Q. Perfecto, Q. Muy bien, Elizabeth, y muy bien, Delcy. Entonces, Q aparece negada. Entonces, luego en las columnas van las negaciones, ¿cierto? Entonces, me parece negada Q. Recuerden la tablita de la verdad que la profe Jacqueline les explicaba para la negación. Si tengo Q verdadera, si la voy a negar, ¿cómo quedaría? Falsa.
Perfecto. Si tengo Q falsa y la voy a negar, ¿cómo quedaría? Verdadera. Perfecto. Y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que para yo hacer la columna, ya sabemos que para hacer las columnas de P y Q, simplemente era distribuir verdadero, verdadero, falso, falso, y luego verdadero, falso, ¿cierto? Pero para hacer ya la columna de Q, me voy a mirar la tablita de verdad de negación, porque ese va a ser mi conector. ¿Listo? Y ahí creo esa columna. Ahora, me voy a mirar qué más tengo en la proposición que me están dando, ¿cierto? Que es compuesta. Ya saqué la negación de Q, ¿cierto? Ahora vamos a mirar qué pasa con P. ¿Cuál será el conector en este caso? O, disyunción, negación Q. Perfecto. P o negación Q. ¿Listo? ¿Cuál tabla de verdad voy a mirar en ese caso? La de disyunción. La tabla de disyunción. ¿Y qué voy a mirar? ¿Cuáles son mis proposiciones? P y la negación de Q. Quiere decir que, no sé, Jacqueline, si nos puede señalar con el cursor exacto. Voy a mirar esa columna de P, ahí para abajo, ¿cierto? O negación Q. Ojo con esto, negación Q, no Q solita, porque el argumento como tal nos está diciendo P o negación de Q, ¿cierto? Entonces, me voy a enfocar específicamente en esas dos columnas, es decir, en la 1 y en la 3. ¿Y qué tablita voy a utilizar? La de la disyunción que dice que es falsa si ambas son falsas, si no, el resto es verdadero. Perfecto. Es falsa si ambas dos falsas. Vamos a mirar cuáles son falsas las dos. ¿Qué fila? La tercera fila. La tercera fila. Entonces ahí simplemente coloco, como ya sé la regla de la tabla de verdad, ¿cierto? De la disyunción. Entonces, si ambas son falsas, el resultado será falso. Coloco ahí falsa, ¿cierto? La fila 1, por ejemplo, ¿qué es? Verdadero o falso, entonces viene a ser verdadera, porque no aplica Perfecto. la regla. Exacto, verdadero o falso, entonces es verdadero. La fila 2. Verdadera. Ajá. Verdadera porque las dos son verdaderas. ¿Y la fila 4? Falso. Verdadera. Verdadera porque tenemos falso y verdadero, ¿cierto? Para esto, por favor, apóyense mucho, mucho, mucho en las tablas de verdad para cada conector que acabamos de ver ahora. ¿Listo? Simplemente es eso. Ay, nos falta la última parte porque todo el argumento está negado, ¿cierto? Entonces, ya yo tengo P o no Q, ¿listo? Que es la columna 4. ¿Hasta ahí claro o hay alguna pregunta? ¿Cómo construimos la columna 4? Cuéntenme, por favor, si hay preguntas, mejor. Digna María. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo Discúlpame. estás? Bien, bueno, realmente un poquito confundida porque me perdí en la columna 3, o sea, negación Q. ¿Por qué la separamos antes de iniciar con la siguiente columna que sería P o negación Q? Pues realmente yo tenía entendido que lo primero que uno debía como desglosar era lo que estaba entre paréntesis, entonces por eso me genera como una confusión. Perfecto, Digna María. Tal cual, lo primero que sobre todo cuando tenemos argumentos grandes, ¿cierto? Vamos desglosando por paréntesis, pero a esa regla, a un pasito, digamos, que está antes, es que si una de las proposiciones que yo tengo en mi argumento, en este caso mis proposiciones son P y Q, ¿cierto? Si una de ellas está negada, esa es la columna que sigue, antes de sacar los paréntesis tal cual como lo estás diciendo que está perfecto, ¿listo? Pero si tengo una de las proposiciones negada, eso es digamos que la siguiente columna que debo colocar. Y en este caso tengo negada Q. Muchas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, creo que no. Y nos faltaba la última columna, que es ya todo el argumento completo, ¿cierto?
Entonces, mírenme acá, tengo en la columna 4 el argumento, pero ¿qué nos falta? Miren que en la parte superior, cuando nos dan como tal mi argumento, está negado. Tengo un paréntesis y está negado, ¿cierto? Tal cual como nos lo están señalando ahí Jacqueline. Entonces tenemos que hacerla. ¿Cuál tabla de verdad vamos a mirar allí? ¿Mm? ¿Cuál tabla de verdad tendremos en cuenta? Esa es la más fácil. La cuarta columna. Sí, la quinta, perdón. Es el argumento completo. Ahí negamos todo, ya que el 5 pues, Perfecto. está precedido el paréntesis. Ajá, si negamos todo, entonces, ¿cuál es la tabla que vamos a utilizar? Fue la primera que explicó la profe Jacqueline. La denegación. Perfecto, la denegación. ¿Qué significa? Que si tengo aquí verdadero, pues ahora niego este argumento, pues va a ser falso, ¿cierto? Igual en la segunda fila. En la tercera, si lo tengo falso, pues va a ser verdadero. Y en la cuarta, si lo tengo verdadero, será falso. ¿Listo? Creo que siguiente. Y fíjense en esto, que este ya sería el último resultado de la tabla. Importantísimo. Este resultado es el que usted va a leer, que más adelante le vamos a explicar. Bueno, entonces aquí nos están dando una proposición compuesta y nos lo están dando en lenguaje simbólico. Nos dicen P, entonces, negación de S y Q, o no S y Q. Le corresponde la siguiente tabla de verdad. Primero que todo, antes de mostrarle, por favor, identifiquemos cuántas proposiciones simples tenemos. 3. 3, muy bien. ¿Cuáles serían? PSQ. Muy bien. Entonces, esa es la que nosotros debemos iniciar nuestra tabla. Entonces, debemos iniciar por P, por Q y S. Si nos damos cuenta, aquí S está negada, pero primero nosotros la colocamos sin la negación. Y después, como nos explicaba la profe Claudia, las que estén negadas sería la siguiente columna. Entonces, aquí le vamos a mostrar. Entonces, aquí sería inicialmente colocarlas todas sin conectores. Entonces, colocamos P, Q, S. ¿Sí? Y después colocaríamos, bueno, aquí en este caso, como yo tengo 3 proposiciones, volvemos y utilizamos la fórmula de matemática, que es 2, pero ahora en este caso sería 2 a la ¿cuánta? A la 3 serían 8 A la filas. 3, 8. Y ese 8 lo vamos a partir en 2. Si 8 lo parto en 2 o lo divido en 2, ¿cuánto me quedaría? 4 verdaderas, 4 falsas. 4 verdaderas y 4 falsas. Entonces, esto lo llenamos como 4 verdades, 4 falsedades. ¿Listo? Y después ese 4 lo dividimos en 2. Entonces me quedarían 2 verdades, 2 falsedades. Y después ese 2 lo divido en 2. Entonces me quedaría una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad. Si se dieron cuenta, entre más proposiciones yo vaya utilizando, pues la tabla se me va volviendo más grande, ¿cierto? Porque como estamos utilizando una potencia, pues el resultado va a ser mayor. ¿Listo? Bueno, luego seguiríamos con la siguiente que sería las proposiciones que estén negadas. En este caso solamente está negado S, por eso continuamos con no S. ¿Qué hace este conector? Me niega, digamos, una proposición que es verdadera, entonces quedaría falsa. Muy bien, entonces cambia el valor de verdad. Entonces, si es verdad, pasa a falsedad. Si es falsedad, pasa a verdad. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hace el de negación. Cambiar el valor de verdad. Luego, ¿qué seguiría? Lo que nos decía la compañera, lo que está dentro de Del paréntesis. ¿Y qué es lo que está dentro de paréntesis? Negación S, conjunción Q. O negación Muy bien. S y Q. Esa es la que seguiría. Entonces, primero lo que está dentro de paréntesis. ¿Y cuál es el conectivo
de esas proposiciones. Aquí se lo estoy señalando. ¿Cómo se llama? Conjunción. Conjunción. Entonces, ahí en la guía de aprendizaje que les entregaron a ustedes, aparecen todas las tablitas. Entonces, se van a guiar por este conector para que ustedes vean cuál es la regla de matemática. Entonces, recordemos que en el I, para que sea el resultado verdadero, las dos como deben ser. Verdadera, sí, en cualquier otro caso. Verdadera. Y los demás casos falsos. Eso es lo que ustedes tienen que mirar en la regla. Listo. Entonces, ¿cuáles columnas nosotros deberíamos revisar? La cuarta columna, que es negación F, con la Q. Con la segunda columna. Entonces, ustedes deben fijarse en esto. Si ustedes pueden utilizar colorcitos, mejor. ¿Para qué? Para que no se vayan perdiendo. Entonces, vamos revisando. La regla del I es que las dos sean verdaderas. Entonces, usted va revisando. Estas no son verdaderas, pero estas dos sí son verdaderas. Y entonces usted va colocando el valor de verdadero. ¿Sí? Donde sean las dos verdaderas. Aquí ninguna es verdadera, pues el resultado es falso. Aquí solamente es una verdadera, pero las dos deben ser verdaderas, entonces el resultado es falso. Aquí solo una es verdadera, resultado falso. Aquí las dos sí son verdaderas, entonces el resultado verdadero. Verdadero. Aquí ninguna es verdadera, entonces el resultado falso. Y aquí solo una es verdadera, resultado falso. Y por último, ¿qué deberíamos colocar? P, implicación y lo que está dentro del paréntesis. Muy bien. Entonces, en la última columna ya coloco toda la expresión. Pero miro cuál es el conector. El de implicación, y ese dice que es El de implicación. Muy bien. Entonces, ustedes se van a la tabla de implicación y miran, ese tiene uno solo que es falso, ¿cierto? Que si usted parte de una verdad y llega a una falsedad, eso es falso. Los demás casos, verdad. Y aquí se les está mostrando, mire los que utilizamos, el de negación, el de conjunción y por aquí aparece el de implicación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces comenzamos a mirar. Bueno, resulta y pasa que este de implicación tiene un antecedente y tiene un consecuente, o sea que yo no lo puedo leer como yo quiera. Entonces, el antecedente va a ser el que va antes de la flecha y el consecuente va a ser el que va a ser después de la flecha. O sea que en este caso el orden se importa. Entonces, leo primero a P y después leo a no S y Q. ¿Listo? Entonces, primero leo a P y luego leo a este. Entonces, mire, P es verdadero. No S y Q es falso. Entonces, ¿qué me debería dar? falso. Muy bien. P es verdadero. No S y Q es verdadero. ¿Qué me debería dar? Verdadero. Verdadero. P es verdadero. No S y Q es falso. ¿Qué me debería dar? Falso. Falso. Muy bien. P es verdadero. No S y Q es falso. ¿Qué me debería dar? Falso. Falso. Y en este caso no importa, porque esa regla aplica es para lo que sea verdadero. Entonces, si yo parto de una falsedad, no importa lo que haya en este segundo, en el consecuente. Entonces, si el antecedente todo es falso y el consecuente no importa que sea falso o verdadero, todo me va a dar como Verdadero. verdadero. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que fijarse es en la regla de matemática para cada conectivo. Esa es la clave. Listo, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o todo entendido. Disculpen, algo para tener en cuenta acá es que la negación, si nos damos cuenta, no siempre va a tener ese símbolo que veíamos al inicio de como la S acostada o menos, también este símbolo que aparece aquí nos puede aparecer en un ejercicio para que como que no digamos, ay, no, ¿eso qué es? ¿Cierto? Entonces también es una negación. Y cuéntenos si es claro, si no es claro, cómo les parecen estos ejercicios.
si los han ido desarrollando. Ahí nos colocas manitas arriba, Delcy. Está muy participativa Delcy. Es que ese tema me gusta mucho, profe. Ay, qué bueno. Elizabeth, Juan Pablo, bien. No sé si alguien tiene dudas. Al parecer no. Entonces, avanzamos. Continuamos. Profe, una Voy a mirar por pregunta, aquí perdón, el es que chat, qué pena. no hay opción de, digamos, de levantar la manita, pero este video queda grabado o a dónde lo suben o algo en caso de que de pronto Sí, alguna inquietud tenga uno, pues uno puede mirar rápido. Bueno, sí, o sea, ajá, claro que sí, Juan Pablo. El día de mañana, porque demora un poquito descargando y subiéndolo, el día de mañana, tanto la profe Jacqueline como el profe Manuel como yo lo compartiremos en los foros y en el chat de Teams. Entonces ahí ustedes van a tener la grabación para que la puedan revisar. de acuerdo, profe, ahí de pronto, pues sí, o sea, en la explicación y todo se entiende muy bien, pero usted sabe que a veces queda uno en ceros y entonces queda Claro uno que sí. como plop, Ujú. como condorito, entonces hay cositas ahí que queda uno volando, entonces perdonarán si de Ujú. pronto los molestamos un poquito, o bueno, en el No, caso nuestro claro vamos a que molestar. sí. Claro que sí, moléstenos bastante, no pasa nada, mejor para que podamos desarrollar muy bien esos ejercicios y nos vaya muy bien, ¿listo? Muchas Y gracias, profe. para Juan Pablo y los demás compañeros, miren, nosotros colocamos aquí las reglas que íbamos utilizando de acuerdo a los conectivos. Ustedes también lo pueden hacer para que sea una Claro. guía y lo puedan Ujú. hacer mucho más fácil. Bueno, entonces ahora sí continuemos. Claro que sí, esa es la idea, que cuando ustedes miren, ay, Jacqueline, perdón, devuélvete un segundo, que cuando ustedes miren, como ese argumento que teníamos ahí, ustedes digan, ok, aquí hay, en este caso es un condicional, una negación y una conjunción, ¿cierto? Entonces digamos como que, ok, esas son las tablitas, entonces ustedes las traen. Si tienen una disyunción y un bicondicional, traen esas tablitas y las tienen ahí muy presentes. Recuerden que les dije que es como una copia. Entonces, pónganlas ahí, es una copia válida para que desarrollen cada uno de estos ejercicios. Obviamente, al inicio no nos vamos a saber de memoria esas tablas, entonces ustedes las pueden mirar. Ahora sí, continuamos. Bueno, ahora nos vamos a practicar. Entonces dijimos que hoy íbamos a enfocar el ejercicio 1 y 2, que son las proposiciones y las tablas de verdad. Entonces aquí vamos a darle un ejemplo muy parecido a lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dan 3 proposiciones que las llamaron P, Q, R. En la primera, P me la definieron como las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra, Q las emisiones de gases de efecto invernadero retienen el calor del Sol y R las emisiones de gases de efecto invernadero conduce al cambio climático. Y aquí me dan el lenguaje simbólico, que es como les aparece igualito a ustedes en la guía, ¿cierto? Lo que tienen que hacer. Eso sería para el primer ejercicio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico. Simbólico es cuando aparece así con letras, símbolos, y lenguaje natural es cuando ya lo hacemos en nuestro lenguaje. ¿Cómo lo leeríamos nosotros? ¿Listo? Entonces vamos a ver quién se anima a leérmelo en el lenguaje natural, teniendo en cuenta esto. Delcy como que se animó. ¿Cómo no lo leería, Delcy? Bueno, entonces serían las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra y las emisiones de gases, ay, se me fue. Las emisiones de gases de efecto invernadero retienen el calor del Sol. Sí y solo sí, las emisiones de gases de efecto invernadero conducen al cambio climático. Excelente. Esa sería pasarlo al lenguaje natural. ¿Cómo lo leeríamos nosotros en nuestro lenguaje? Esa es la primera parte de la actividad. En la segunda es generar una tabla de verdad manualmente y determinar si el resultado es una tautología, es una contingencia o es una contradicción. Pero voy a salir aquí un poquito de la presentación y me voy a llevar esto. Ustedes lo pueden hacer también aquí en Excel. ¿Sí? Entonces vamos a generar la tabla de verdad manualita. Entonces me traigo aquí la expresión.
las presiones P y Q, doble equivalencia R. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Lo primero que ustedes tienen que hacer para generar la tabla es identificar cuántas proposiciones tiene, ¿cierto? Entonces serían P, Q y R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces Sí, señora. serían 3 columnas, que son las que yo tengo aquí. Para saber cuántas filas, utilizo la fórmula. Entonces sería 2 a la 3. Entonces siempre la base va a ser 2. Y el n me va a representar el número de proposiciones. Como son 3, entonces lo coloco 2 a la 3. Si fueran 2, lo colocaría 2 a la 2. Si fueran 4, 2 a la 4. ¿Sí? Y aquí realizan esa potencia que es 2 por 2 por 2. Y eso me da 8. ¿Qué significa ese 8? Que dentro de la tabla deben aparecer ¿cuántas filas? 8 filas. Que esas filas, ese 8 lo divide en 2. Entonces serían 4 verdades, 4 falsedades. Después, ese 4 lo divide en 2, entonces me quedarían 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y ese 2 lo divide en 2, entonces me quedaría una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad y una falsedad. Después, ¿qué seguiría? Vamos revisando. No está aquí ninguna negada. Si hubiera alguna negada, entonces la colocarían primero. Entonces, ¿qué deberíamos colocar? Lo que está en el paréntesis. Deberíamos colocar AP. Y si no encontramos el símbolo, mire, aquí en esta parte de insertar, aquí en símbolos, usted entra aquí por símbolo y aquí puede escribir símbolo para que me aparezcan estos. Y aquí van a aparecer los conectores. Mire, aquí está el de negación, ¿sí se dieron cuenta? Aquí está el I, el O. Podemos utilizar este como implicación y podemos utilizar este como doble implicación. Ahí están todos los símbolos. Entonces entra por insertar, símbolo, y aquí en fuente escribe símbolo. Y ahí aparecen todos los conectores. ¿Cuál es nuestro conector? Es el I, ¿cierto? Conjunción. Y Entonces escogemos el de conjunción y le decimos insertar. Esa sería una manera de encontrarlos ahí. Listo. Entonces, recuerden que ahí en la guía de aprendizajes, pues les aparece todas las tablas de acuerdo al conectivo. Entonces, recordemos que en el conectivo I, para que las dos sean verdaderas, para que el resultado sea verdadero, las dos deben ser verdaderas. ¿Cuáles columnas vamos a utilizar? PQ. La primera y la segunda. Muy bien. Entonces, vamos revisando. ¿Verdad, verdad? ¿Eso me da? Verdadero. Verdadero. ¿Verdad, verdad? ¿Eso me da? Verdadero. Verdadero. Si nos damos cuenta, mire, les voy a señalar aquí, de aquí en adelante solamente hay una verdad y en algunas no hay verdad. Entonces, ¿esos resultados cómo serían? Falsos. Falsos. Entonces, usted lo llena así, rapidito. Porque usted ya sabe que para la I las dos deben ser verdaderas. ¿Y después qué sigue? Toda la expresión. Entonces, usted la escribe. Sería esta. Bueno, ahí me la tomo como. Aquí ya la tengo en símbolo. Las que usted va utilizando, mire, aquí aparece. Y ahora necesito, ¿cuál símbolo? Sí y solo sí. Sí, solo sí. Muy bien. Entonces lo busco aquí en insertar, símbolos, símbolo. Y ahí yo les decía que pueden utilizar, esta también es válida. Ah, mire, aquí está.
No está tan gruesita esta. ¿Sí? Listo, cerrar. Y le colocamos R. Ahora, con esta última yo ya termino. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Necesito relacionar a P y Q con R. ¿Cuáles serían las columnas? La cuarta y la tercera. La cuarta y la tercera. Muy bien. Entonces recordemos que en la bicondicional, si las dos son iguales, el resultado es verdadero. Pero si los dos son diferentes, el resultado es falso. Entonces ustedes miran, aquí los resultados ¿cómo son? Iguales, ¿cierto? Entonces coloco verdad. Verdadera. Aquí son diferentes, entonces coloco Falsa. falso. Aquí son diferentes, entonces coloco falso. Aquí son iguales, entonces coloco verdadero. Verdadera. Y de aquí en adelante, mire cómo son. Ah, no, mentiras. La última es Esta verdadera. sería diferente, entonces sería falsa. Estas son iguales, verdadera, ¿cierto? Estas son diferentes, falsa. Y estas son iguales, verdaderas. ¿Cómo leo yo este resultado? Este último resultado. Bueno, aquí en inicio usted le puede dar centradito, arreglarlo bien bonito. Si quiere colocarlo en mayúscula, si le quiere colocar lineecitas, entonces aquí hay en este de tablas, acá en esta partecita. Usted le dice que le quiere colocar borde, entonces colóquemele todos los bordes. Lo puede hacer así. Puede centrar todo aquí. Si quiere eso también lo puede centrar, le puede colocar negrilla, bueno, eso ya la presentación que usted le quiera dar, le puede colocar colorcitos. Pero no se interesa sobre todo esta última, entonces se la voy a colocar en colorcito. Esa última es la que usted lee, ¿listo? Entonces me están pidiendo que usted le dé una interpretación a ese resultado. Entonces, como aquí me dio entre verdades y falsedades, usted dice que es una Contingencia. contingencia. Si me fueran dado todas verdaderas, usted diría que es una Tautología. tautología. Y si me fueran dado todas falsas, usted diría que es una ¿qué? Contradicción. Contradicción. Entonces usted lo que tiene que leer es el último resultado. ¿Hasta ahí entendido? Sí, señora. Bueno, ya vamos aquí, mire. Sencillito, ¿cierto? Listo. Y ahora dice generar la tabla de verdad a través del simulador. Entonces, mire, recordemos P y Q, doble equivalencia. Aquí dentro de las diapositivas que se elaboraron, colocamos las dos opciones que les dan ahí ustedes en el anexo, ¿cierto? Entonces le dan opción 1, puede utilizar este simulador, opción 2, puede utilizar este simulador. Entonces voy a abrir este simulador. Bueno, no se está dejando abrir, entonces voy a copiar. Si no se deja abrir, entonces se lo copia lo abrimos por acá. Y lo pega por ahí y lo abrimos. Ahí lo están viendo. Si no se deja abrir así directo, entonces se lo copia y lo pega ahí en cualquier buscador. Entonces aquí me dice P y Q, pero P y Q nos damos cuenta que está entre paréntesis. Entonces colocamos paréntesis, luego P, luego I, Q, cierro paréntesis. Lo escribo tal cual como me lo dieron en la expresión. Doble equivalencia y R. ¿Hasta ahí vamos? Y luego usted le da Enter. Y este resultado usted lo va a comparar con la tabla que usted hizo manual. Entonces, este aparece en inglés. Entonces aparece true, false, false, true,
false, true, false, true. O sea, verdad, falsedad, falsedad, verdad, falsedad, verdad, falsedad y verdad. Si nosotros lo miramos en nuestro, vamos a colocarlo más pequeñito. Y espera, para que lo comparemos. No sé si ustedes ahí lo están observando. ¿Sí lo están observando? Pues mire, la primera es verdad, verdad. La segunda es falsedad, falsedad. La tercera es falso, falso. La siguiente es verdadera, verdadera. La siguiente es falsa, falsa. Y la siguiente es, espera que yo no la estoy mostrando toda. Ahora sí la estamos mostrando toda, ¿cierto? Entonces, falsa, falsa y verdad, verdad. Le tiene que dar igual. Entonces, el simulador, ¿para qué le va a servir a usted? Para que compare cómo le quedó el resultado. Si le quedó diferente al del simulador, quiere decir que usted no tuvo en cuenta alguna columna o que utilizó mal la tabla. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Disculpe, profe, ¿estos enlaces en qué anexo están? Esos están en el anexo 1, Claudia. Perdón, Ya. esos están en el anexo 2. En el anexo 2. Ujú. En donde por la ruta que les dio Claudia, que aparecen los 4 archivos. Ahí están. Ahí Ahí al tienen las final, 2 opciones. exacto, ahí al final están los enlaces. Listo, muchas gracias. Listo. Y aquí termina el ejercicio, generando la tabla de verdad. Eso es todo. Facilito, ¿cierto? Bueno, muy bien. Bueno, ahora para el ejercicio 2, aquí tenemos un ejemplo. Jacqueline, no sé si me dejas compartir, pero déjamelo ahí y ya lo comparto porque es que lo hice en una presentación como para que agilizáramos un poco porque se me fue el tiempo. Listo. Entonces, Entonces, dejo de compartir, ¿sí? espérame un segundito. Aquí nos dice que encontraremos los argumentos para el desarrollo del ejercicio 2. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Nos están dando un argumento. Y nos dice que a partir de este argumento vamos a seleccionar y dar respuestas a estos ítems. Primero, definir cuáles son las proposiciones simples que están formando ese argumento. ¿Listo? Segundo, vamos a identificar los conectores. Y tercero, vamos a construir el lenguaje simbólico. Es más o menos lo contrario del primero. Listo, Jacqueline, no sé si me dejas compartir, Sí, ya dejo de compartir. ¿vale? ¿Cuentan si lo viendo, porfa? Sí, señora. Ay, espérame que me fui para donde no era. Hoy lo loco de nuevo, perdón. Ahora sí. Entonces nos dice que señalemos las proposiciones simples, ¿cierto? Yo aquí pues ya les adelanté un poquito la tarea y les puse colorcitos. Entonces, ¿cómo yo identifico una proposición simple? Recuerden que al principio lo explicábamos, simples o atómicas y compuestas o moleculares, ¿cierto? Entonces, las simples son las que no tienen conectores, es una frasecita. Entonces, aquí en este argumento que tenemos nos dicen, los estudiantes hacen sus tareas y los profesores, entonces ya decimos, no, ahí ya hay un conector, ¿cierto? Entonces, la primera es, los estudiantes hacen sus tareas. Escríbanlas ustedes allá porque ustedes me van a ayudar ahorita a construir el lenguaje simbólico. Entonces, para no confundirnos, coloquémosle P. Entonces, P, los estudiantes hacen sus tareas. ¿Listo? Escríbanla allá. Ya nos vamos para otra proposición diferente. Los profesores explican claramente. Entonces, esa sería ¿qué? Si la primera es P, los profesores explican claramente, ¿qué sería? Q. Perfecto. Ahí encontramos otro conector, entonces ahí paramos, ¿cierto? Los estudiantes obtendrán buenas calificaciones. ¿Esa qué sería? Si llevamos P, Q, R. R, perfecto. Si ustedes leen el argumento, nos vamos a dar cuenta que se repiten las mismas proposiciones, por eso les coloqué el mismo colorcito.
Los estudiantes hacen sus tareas, ya las tenemos, ¿cierto? Los profesores nos explican claramente, ya lo tenemos, y los estudiantes obtendrán buenas calificaciones. ¿Quiere decir que cuántas proposiciones tenemos? 3, ¿cierto? 3. Independientemente de que se repitan, pero mis proposiciones son 3 y ya las identificamos porque ustedes ya las hicieron allá con P, Q, L. ¿Listo? Entonces, el primer punto chuleado. ¿Cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento? Ahora, segundo, identificar los conectores que intervienen en el argumento. Sencillo porque ya los conocemos. Ya explicamos todo lo que tiene que ver con conectores, ¿cierto? Y ustedes ya estuvieron súper filos y ya se los aprendieron. Entonces, tenemos y, tenemos entonces, sí, solo sí, o y entonces, ¿cierto? Entonces, los conectores están identificados. Cuando ustedes los saquen allá en su tarea, coloquen el conector, pero coloquen el símbolo, ¿listo? Entonces, coloquen conectores y cómo se llama esa I, ¿cierto? Y el símbolo. Sí, solo sí, cómo se llama y el símbolo, ¿listo? Y ahora vamos a construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento y esa es la tarea que ustedes van a hacer en este momento. Entonces, ¿cómo se construye el lenguaje simbólico? A partir de esas proposiciones que ya tenemos y a partir de esos conectores que ya tenemos. Aquí ya les subrayé tanto las proposiciones como los conectores. Entonces, ¿cómo formarían ese lenguaje simbólico? ¿Lo comparten, por favor, en el chat? Y en el chat, ¿cómo se saca ahí la conjunción y la disyunción, profe? La pueden escribir en Word y la copian. Espérenme que un segundito, voy a salir. Si quieren, cópienle, como tomen un pantallazo a esto para yo poderme salir. No sé si Jacqueline les puede copiar, les puede compartir un Word. Ay, es que esto se me bloqueó. No me deja salir ni hacer nada. Ajá. Cuando están así como de mucho afán o como que no lo manejan muy bien, entonces cópienlos y péguenlos. Por ejemplo, si los tienen en la guía, cópienlos y péguenlos. Y si no, exacto, tal cual como lo está mostrando Jacqueline ahí en Word, en las ecuaciones, en los símbolos, ahí los pueden buscar. Entonces escriben en lenguaje ¿Los simbólico. las copio todos, proposiciones. Claudia? ¿Los copio todos? Para que ellos lo tengan ahí. Sí, puede ser. O sea, pues sería buscar los símbolos para que ellos como que los identifiquen. O copiárselos en el chat para que O también los también tengan ahí. podría, sí, ya se los copio en el chat. O también podrían por internet, ustedes le colocan conectores lógicos y él les da todos los conectores. ¿Sí? Aunque miren Es que ahí donde otra. les está mostrando Jacqueline es súper fácil, ahí están todos. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando vamos a expresar todo esto en símbolos, ¿cómo sé qué debe ir en paréntesis? Ok. Ay, es que no me deja, no, yo no sé por qué esto se puso y no me deja compartir ni hacer nada. Jacqueline, no sé si puedes compartir el Listo, ya les voy a ejercicio. compartir los símbolos. Ok. Ya, Digna María, ya revisamos tu pregunta. Listo. Entonces, aquí estamos viendo, Digna María. La primera proposición dice, los estudiantes hacen sus tareas y los profesores explican claramente, coma. Generalmente donde encontramos una coma significa que esa partecita, ahí se fue, bueno, esa partecita es un paréntesis, ¿cierto? ¿Cierto? Digna María, no sé si me escuchas. Sí, señora, sí. Ok. Zaida, no sé si nos puedes colaborar con el micrófono. Ahí se Zaida los Lorena. envié los conectores. Sí, perfecto, Jacqueline, gracias. Zaida Lorena. Bueno, Jacqueline, ¿nos compartes el ejercicio, por favor? El que teníamos. Sí, el 2.
Entonces, los estudiantes hacen sus tareas y los profesores explican claramente, coma. Donde encontremos una coma, significa que hasta ahí es un paréntesis, ¿cierto? Entonces, ya sabemos cuál es el conector de entonces. Los estudiantes obtendrán buenas calificaciones. ¿Listo? Otro paréntesis, donde tenemos como punto. Luego va, sí, solo sí, ya sabemos que es un conector. Los estudiantes hacen sus tareas o los profesores no explican claramente, ese sería otro paréntesis porque encontramos una coma, ¿cierto? Entonces, los estudiantes obtendrán buenas calificaciones, sería el otro paréntesis. Más o menos tenemos que mirar los signos de puntuación, específicamente las comas y los puntos. Y los mismos conectores nos van llevando como tal a formar el argumento en lenguaje simbólico. No sé, Dina María, si es claro. Sinceramente, no, me perdí. Listo. Mira, por favor, la pantalla. ¿Sí la estás viendo? Sí, señora. Ok. Miremos el argumento específico, es que no puedo señalar. Jacqueline, porfa, me señalas hasta los estudiantes hacen sus tareas y los profesores explican claramente. Mira que Jacqueline ahí nos colocó, nos sombreó en amarillo las comas y los puntos. Entonces, mírame esa primera. Los estudiantes hacen sus tareas y los profesores explican claramente. Encontramos una coma, ¿cierto? ¿Sí la Sí, ves? señora. Sí, señora. Listo. Hasta donde encuentre esa coma significa que hasta ahí va mi primer paréntesis. O sea, esto ¿Esto? primero lo coloco en paréntesis. Exacto. Ah, Porque ok. encontré una coma y también porque mi conector, el siguiente, es un entonces, ¿cierto? Como que me Sí, está señora. separando. ¿Qué sigue después del entonces? Los estudiantes obtendrán buenas calificaciones. Punto. Esa es una sola proposición, entonces la puedo dejar solita, ¿cierto? Los estudiantes obtendrán buenas calificaciones. Y sin Pero paréntesis porque es una sola. Sí, o en solo la paréntesis, R. sí, es una sola, exacto. Ahora, encontré un punto, quiere decir que ahí terminó también, ¿listo? Ahora, el conector es sí, solo sí. Entonces, ese sí, solo sí es una flecha doble, ¿cierto? Sí. Inicio otro paréntesis. Mírenme que después de sí, solo sí, encuentro una coma, ¿cierto? Inicio un paréntesis. Los Entonces, estudiantes, sí, solo sí va fuera del paréntesis. claro que sí, claro que sí. Ok. Generalmente, ese sí, solo sí, es el que va fuera del paréntesis y me une como dos, digamos que dos partes de mi argumento, generalmente. ¿Listo? Ahora dice, los estudiantes hacen sus tareas o los profesores no explican claramente, coma, ¿qué quiere decir? Que esto lo encierro en un paréntesis. Entonces, los estudiantes obtendrán buenas calificaciones. Será mi último paréntesis. Ok, perfecto. Muchas gracias. Digna María, no sé si ahora sí. Sí, señora, muchas gracias. Vale, con gusto. Karen nos dice, disculpe, ¿alguien sabe por qué no me puedo ver la reunión? Solo el chat. No, sí. Supongo que debe ser algún problema de conexión. No sé si Karen sales y vuelves a entrar. Listo, aquí Nayeli nos compartió. ¿Será que es correcto? ¿Qué le faltará a ese qué? A ese argumento en lenguaje simbólico. ¿Qué creen ustedes que le falte a lo que nos compartió Nayeli? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué Los nos paréntesis. falta? Los paréntesis, ¿cierto? Ujú. Bien, los paréntesis. Profe, ahí quedaría entonces paréntesis P, conjunción Y. Cierro paréntesis, coloco el símbolo de implicación, la R que queda sola y con Espérame. Paréntesis, volvemos a empezar y vamos despacito. Es que no tengo forma para enviar la imagen. Bueno, Tranquila. abro paréntesis y sería P, Ujú. conjunción Q. Cierro Sí, paréntesis. sí. Continúo con implicación, la R. Ajá. Después coloco equivalencia que me viene a quedar fuera del siguiente paréntesis, que quedaría, el siguiente paréntesis sería P, Sí. disyunción Q, cierro paréntesis, y colocaría implicación Q. Implicación. Ajá. Perfecto. Ujú. Implicación, espérame, PQR. Implicación, al final, ¿qué sería? Implicación Q.
porque dice, o sea, Los estudiantes obtendrán buenas calificaciones. Sí, es Recuerda que es valor. ERE. La Q Ah, que sí. está dentro del Sí, paréntesis no sería con negación. sí, Sería esa ERE. sería con negación. Ay, sí, perdón, porque está en negación. Claro que sí, qué buen aporte. Los Está profesores no negada. explican claramente esa manejada. Ajá, sí, perfecto. Muy Ay, bien. sí. Sí, perfecto esa observación. Y así quedaría perfecto. Muy bien. Y ese Jorge sería el Humberto, segundo ejercicio. ajá, Jorge Humberto nos dice por qué los paréntesis. Jorge Humberto, los paréntesis nos ayudan a organizar el lenguaje simbólico para que lo que tenemos en lenguaje natural sea, o es como en lenguaje natural nosotros separamos con signos de puntuación, en este caso comas y puntos, en el lenguaje simbólico nos sirve para organizar como tal esas proposiciones que estamos acomodando como con esos conectores, entonces también es una forma de organizar para la lectura en ese lenguaje simbólico. No sé si es claro, Jorge Humberto. Jorge Humberto. Lo aparece en Padlet para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Entonces, para que practiquen lo que hicimos hoy en la ventana esa que les mostraba la pared, que le mostraba la profe Claudia, que aparece todo lo que ustedes van a necesitar para esta segunda tarea. Entonces, ahí aparecen unos juegos y aparece este, que es el de proposiciones. Perfecto. Entren por favor a ese Padlet, lo encuentran en el foro, entren a los foros, compartan los avances de sus ejercicios, por favor, no dejen esos foros vacíos, no se pierdan de sumar los puntos que se les dan por participar en los foros, por compartir allí los avances. Jorge Humberto no apareció. Cualquier duda o inquietud, ya saben que nos pueden preguntar a alguno de los 3 tutores. ¿Listo? Bueno. Cuéntenos cómo les pareció. Hasta aquí llegamos pues al final de este CIPAS 2. ¿Cómo les pareció? ¿Logramos aclarar dudas o quedamos como más enredados? ¿Cómo les fue en este CIPAS? Cuéntenos, por favor. Muy bien, por ahí veo algunas manitas, corazones. Muy bien, supongo que sí, pues como que aclaramos algunas dudas. ¿Alguien nos quiere compartir algo? Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. Realmente desde mi experiencia personal agradezco este encuentro. Pude despejar varias dudas, como lo pudieron notar. Me facilita un poco más la realización de las actividades. Ansiosa por un tercer CIPAS para continuar con la otra parte. Por ahora, realmente me siento satisfecha con este CIPAS. Ok, Digna María, gracias. Por acá, miren que Nayeli, todo muy bien explicado. Angélica nos dice, buena la explicación, hace falta practicar con ejercicios. Ajá, perfecto. ¿Y cuál es la idea? Recuerden que tenemos 2 CIPAS por tarea, ¿cierto? A excepción de la tarea 1, que es el cuestionario, y la 5, que es el POC, ¿cierto? Pero en las tareas 2, 3 y 4 tenemos 2 CIPAS por tareas. Nosotros, la profe Jacqueline, el profe Manuel y yo, organizamos ¿para qué? Para que el primer CIPAS de cada tarea sea más teórico, por así decirlo, ¿cierto? Porque es como la base, y el segundo CIPAS sea más práctico. Entonces, por eso hicimos mucho énfasis en los ejercicios 1 y 2, y sobre todo como en la parte teórica, como explicarles qué es una proposición, cuál es la simple, cuál es la compleja, cuáles son las tablas de verdad, como mostrarles toda esa partecita. En el próximo CIPAS, entonces ya va a ser mucho más práctico. O sea, ya van a ser realmente ejercicios, ya no nos vamos a detener. Recuerden la tabla de la conjunción. No, ustedes ya la deben saber o por lo menos la tienen que tener por ahí, ¿cierto? Y ya vamos a pasar a la otra partecita que es un poquito, que nos cuesta un poquito más, que son las leyes de inferencia. Pero así, para las 3 tareas, la idea es que el primer CIPA sea un poco más explicativo, más teórico, y el segundo ya sea más práctico. ¿Listo?
Y para complementar lo que dice la profe Claudia, para el próximo entonces vamos a enfocarnos en el ejercicio 3 y 4. O sea que ustedes ahorita perfectamente ya pueden hacer el 1 y el 2. Ahorita ya esperamos tener llenos esos foros con los ejercicios 1 y 2. ¿Listo? Y ya luego entonces sí pasamos a 3 y 4. Delcy, no sé si nos quiera decir algo. ¿Tienes la Sí. manita arriba? Muchísimas Ok. gracias por la explicación y la clave, lo que usted dice, aprendernos las clavecitas de conjunción, disyunción, los temitas esos, ahí se nos facilita. Es importante. Ajá. Y de paso, esas tablitas, y de paso vayan teniendo ahí las leyes de inferencia. ¿Listo? Esas tablitas de leyes de inferencia también van a ser súper prácticas, como les decía la profe, para los ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Y ellas también Bueno, aparecen ahí en el Padlet para que la también puedan todo esto. está. Ujú. Sí. Listo, perfecto, niños. Entonces fue un gusto haber compartido con ustedes este CIPAS. Nos vemos en el CIPAS, ¿cuál? 3. Estén muy atentos entonces de toda la información, ¿vale? Estén atentos en los foros, en los chats y siempre estén pues en contacto con sus tutores. ¿Listo? Muchísimas gracias por la conexión a este CIPAS. Gracias, Jacqueline, y que tengan todos una feliz noche. Chaito. Chao, muchísimas gracias. Gracias.